Soy Alba Jiménez. ¿Sabes qué pasa? Iniciamos una serie de videos orientados a presentarte las mejores estrategias de enseñanza. Todos los videos que verás a continuación son el resultado de una investigación de campo, estrategias de profesores y profesoras que trabajan en escuelas rurales y en escuelas urbanas, y en todos los casos estos docentes que les hemos preguntado, hemos indagado, nos han compartido sus estrategias exitosas para enseñar a los estudiantes. Indagamos desde maestras de jardín, de kinder, de parvularia, hasta maestros universitarios. Este es el primer video del curso Las mejores estrategias para enseñar. Ahora, en esto vamos a aprender de qué se trata la lectura comentada. Definamos exegesis. En su sentido literal significa extraer, interpretar objetivamente. Es un concepto que involucra una interpretación pero crítica de un texto. Esta palabra, exegesis, se usa mucho en teología y en filosofía. Los que han estudiado en la universidad la deben reconocer perfectamente. ¿Cómo la usamos en el aula? Bueno, la vamos a utilizar basándonos en la lectura de textos relacionados con el contenido que yo estoy presentando. Esta técnica tiene como objetivo que el estudiante capte y comprenda lo que el autor quiere comunicar y que busca en el sentido implícito del texto, pero también que hagamos y evoquemos los presaberes de los estudiantes. Cada alumno va a recibir 2 o 3 páginas con un fragmento que aparte aporta datos, pero no explica todo el contenido. Y dices, ¿y eso cómo es? Bien, ahora te explico. Para los diferentes niveles, presta atención. La lectura comentada es una técnica pedagógica que consiste, como te expliqué, en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo. Vamos a despertar la curiosidad de los participantes o de los estudiantes presentando una imagen relacionada con lo que vamos a hablar. Independientemente del tema que vayamos a hablar, necesitamos una imagen impactante. A continuación, vamos a empezar a desarrollar el contenido. Y desarrollar el contenido implica que vamos a tener todos el texto. En este caso yo tengo un libro y vamos a hablar de qué es el espacio. Al hablar de qué es el espacio, yo tengo que entregar o todos tienen este mismo libro o todos tienen una fotocopia de esto. Vamos a elegir un párrafo y yo decido que de aquí a aquí lo va a leer desde acá hasta acá. Lo va a leer un estudiante y todos vamos a seguir la lectura de manera silenciosa. Al mismo tiempo que se hace esto, voy a realizar una pausa cuando termina el estudiante de leer acá. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es profundizar en las partes relevantes que tiene este párrafo. Hacemos comentarios al respecto y utilizamos este material que es sumamente extenso para revisar de manera profunda y detenida todo lo que aquí se dice. Por ejemplo, si hay un dato que sea numérico, lo vamos a destacar y vamos a hacer énfasis en preguntar cuántos kilómetros, por ejemplo, separan a la Tierra de la Luna. Si eso está aquí en el texto, el estudiante lo va a tomar como apunte aparte y luego retomamos la lectura. Otro estudiante va a leer otra parte y decimos qué es lo importante que hay en este párrafo. La lectura comentada lleva pausas. La intención de hacer esas pausas es que todo lo que se va aprendiendo vaya quedando tan claro que no haya necesidad de repetir la lectura. Es una manera forzada de hacer lectura comprensiva. Yo también escojo textos que sean muy atractivos. Por ejemplo, donde habla de curiosidades del chocolate, de las frutas, de los murciélagos, de los elefantes, dependiendo de la materia. Por ejemplo, en el espacio es para una asignatura. Esta sería para ciencias naturales. Y voy a elegir textos llamativos, no aburridos. Cuando estamos trabajando en literatura, podemos escoger la vida de un escritor y vamos párrafo por párrafo analizando. ¿Qué tanto sería el párrafo para leer?
que no exceda los 3 minutos de lectura. Y paramos, comentamos y retomamos. Esta estrategia se puede utilizar en cada uno de los contenidos a desarrollar y usted lo puede tomar como una parte de la estructura de su clase. En esos 5 momentos de la clase, usted siempre tiene un momento para la lectura comentada. Es sumamente útil y abre un proceso de comprensión fundamental para el aprendizaje. Espero que esta técnica te haya quedado clara. Recuerda que tú lo vas a acomodar al contenido y a la materia que estás desarrollando, además de cumplir los objetivos. Muy bien, nos encontramos en la próxima técnica de este curso maravilloso. Si quieres diploma, recuerda que debes estar unido a nuestro canal. Si solamente eres suscriptor, igual vas a recibir el curso. ¿Sabes qué pasa? Los maestros y maestras tenemos la costumbre de creer que ya todo está inventado en educación, que ya todo está viejo y obsoleto también, y vamos dejando de lado algunas técnicas. El dictado es una que se ha retomado mucho en Europa en educación y se volvió a aplicar con gran éxito. No podemos dejar de lado el dictado como una técnica que, sobre todo en el área de lengua, nos es muy útil. ¿Qué es un dictado? Un dictado es transcribir lo que se dice verbal y plasmarlo en un papel. El estudiante escucha la palabra u oración, la escribe y posteriormente hay una especie de retroalimentación donde el docente puede explicar poniendo todo en la pizarra diciendo así se tenía que escribir y el chico hace una autocorrección. O se hace el dictado y hacemos que busquen en el diccionario las palabras. La estrategia puede variar. Yo te voy a enseñar algunas ahora, pero debes prestar atención. Siempre que hagas un dictado debes tener un respaldo de lo que estás haciendo. Te cuento, nuestros estudiantes desconfían y dicen sí, pero yo lo he visto así, así se escribe. Entonces, para probarles, nuestro amigo el diccionario debe estar presente siempre en estas actividades. Te enseño cómo lo puedes aplicar, recordándote que el dictado generalmente, cuando es con una finalidad ortográfica, se hace en la educación básica. Entendiendo esto de primero a sexto grado, estaríamos hablando de chicos de 7 a 13 años. En adelante, el dictado se hace como una técnica para que tomen apuntes, es decir, desde la educación secundaria hasta la universidad, yo digo, voy a dictarles algo importante, un nombre o algo así. Entonces la estrategia varía. Ahora te enseño cómo se hace. Para no complicarte la existencia, te voy a decir que existen 12 tipos de dictado. Este es el dictado tradicional. ¿En qué consiste el dictado tradicional? Fácil. Lo que nosotros como docente vamos a evaluar es la comprensión de lo que se ha escuchado, la transcripción y la revisión de lo escrito. En este sentido, yo le dicto esto y voy a revisar que me haya escuchado correctamente, que la transcripción sea correcta con la ortografía, en donde yo le voy a dar énfasis. Por ejemplo, a veces andamos buscando la B, la Z, que es donde más conflicto tienen los chicos cuando están empezando a escribir. Entonces yo evalúo esto y el dictado tradicional para mí ya está completo. Otro tipo de dictado podría ser por parejas. Se forman parejas entre alumnos, el alumno A le dicta al B y viceversa. Se elige un texto chiquitito, así, y les decimos que el alumno A le va a dictar al alumno B. Posteriormente, el alumno B, le dicta al A y se autorrevisan. Este tipo de dictado lo que va a buscar es la revisión de ortografía, básicamente. Es todo lo que busca. Otro tipo de dictado es el dictado tipo secretaria. El profesor pone a los alumnos en situación de secretarios y deben tomar nota de un texto. El profesor va a leer 2 o 3 veces, pero a velocidad normal, sin detenerse, y los alumnos deben escribir lo que van captando, según los apuntes y todo esto. En este sentido, lo que estamos buscando es velocidad y memoria. Entiéndase que cada dictado está evaluando diferentes situaciones. Hay otro dictado, el dictado memorístico. En el dictado memorístico, el profesor va a escoger un fragmento para dictar y lo reparte a los alumnos, lo escribe en un cartel o selecciona el texto de los alumnos. Luego se lee, se revisa y el profesor tapa
el texto y ahora les pide que por favor escriban lo que recuerdan. En este sentido, efectivamente, lo que estamos evaluando es memoria. Está otra forma de dictado que es el explicativo. Después de dictar las palabras o el texto seleccionado, que podría ser este, los alumnos explican las que mayor dificultad les causa a la hora de puntuar. Por ejemplo, algunos podrían pensar que al final de esto se ponen puntos suspensivos o que aquí va una coma. Usted nada más dicta el texto y permite que sean ellos los que coloquen los signos de puntuación. En este caso, lo que nosotros como docentes estamos evaluando va hacia las reglas gramaticales y a la puntuación. Otro dictado que a los chicos les gusta mucho son las canciones. Se pone a escuchar una canción, de preferencia una canción que no conozcan, y los hacemos que intenten copiar la letra conforme van escuchando la canción. En este sentido, las canciones vernáculas o las canciones que son más orientadas a la tradición dentro de los países suelen ser lentas, entonces esas son las que se sugieren para trabajar y utilizan palabras que no les son comunes, entonces los obliga a prestar atención. Evidentemente, lo que aquí trabajamos es la atención y la velocidad. Hay otro tipo de dictado, que sería el dictado número 7, que son como los dictados creativos. El profesor dicta únicamente adjetivos, adverbios y sustantivos. Luego los grupos deben construir un texto. En esto lo que vamos a trabajar es vocabulario y gramática. El profesor nada más va a dictar adjetivos, adverbios y sustantivos, como se los estoy explicando, y el relleno lo ponen los estudiantes. Generalmente esto se hace en grupo. Otro tipo de dictado sería el dictado gemelo, el profesor y el alumno a velocidad normal, no dictando una oración larga, por ejemplo, se intenta reproducir una oración completa. Luego se van corrigiendo por parejas. Es decir, vamos a poner a una persona a leer, es en parejas, y el otro va a tratar de tomar nota. Luego se intercambian los papeles y el otro toma nota. Y al final lo que vamos a comparar es cuántas palabras lograron tomar en el dictado. Esto es velocidad, es lo que se evalúa. Y tenemos estos dictados que son útiles para trabajar en el aula con los más pequeños, estos que les estaba mencionando, y el tomar apuntes, que generalmente es lo que usamos cuando estamos en la secundaria o la universidad, que los docentes nada más hablamos y no dictamos, es decir, no dejamos mucha pausa para que tomen nota. En teoría, el dictado sirve para que cuando estos estudiantes lleguen a secundaria y universidad ya saben tomar apuntes, porque aprendieron velocidad, gramática, puntuación, todo esto que nos indica que el dictado no es una estrategia que debemos dejar de lado. Al contrario, el dictado es una de las estrategias educativas que debe estar presente siempre en el salón de clase en todas las asignaturas para que los y las estudiantes aprendan a tomar apuntes, mejorar su velocidad, su gramática y su ortografía. ¿Te gustó el dictado? Estoy segura que sí. ¿Lo vas a poner en práctica? También estoy segura que sí, porque los buenos docentes nunca dejamos de lado ninguna estrategia. La investigación educativa es una de las estrategias en el aula más enriquecedoras, pero tenemos la tendencia a creer que esa solo se utiliza para universitarios o estudiantes de secundaria, preparatoria, bachillerato, pero no para los niños que están en básica o en jardín. No es así. La investigación educativa debe desarrollarse desde los primeros niveles hasta el final, porque un estudiante que investiga es un estudiante que aprende más. ¿Cómo lo hacemos? Todos hemos visto el método de investigación. El método de investigación tiene una serie de pasos a desarrollar y es precisamente los que vamos a desarrollar en el aula, los que vamos a hacer que los estudiantes trabajen. ¿Cuál método te recomiendo para trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a desarrollar esta serie de pasos y vamos a hacer que los estudiantes lo apliquen. Ahora te enseño cómo. La investigación educativa es un recurso fundamental y que se puede utilizar en todas las áreas de la educación. Los niños pequeñitos pueden investigar preguntándole a papá y a mamá. Y esa es la investigación estrictamente oral que ellos llevan al aula.
Usted les dice hoy que le pregunten cuál era el juguete favorito, cuál era el programa de televisión favorito, y los niños lo traen y lo comentan en el aula. Eso es investigación, y lo que vamos a hacer es anotar y al final del año decirles, mira todo lo que tú investigaste con los niños pequeños. Con los niños más grandes le vamos a dar un texto como este, que hable de un determinado tema. En este caso, la expedición de Rosas al desierto. Y le damos a leer el texto completo y le pasamos una serie de preguntas. Este es individual. Le preguntamos, ¿a qué desierto fue Rosas? ¿Quién era Rosas? ¿A qué país pertenece ese desierto? ¿Qué características tiene un desierto? Explícame por qué viajó Rosas a ese desierto. Y hacemos una serie de preguntas que tranquilamente usted puede hacer un discurso y llenar la clase, pero es más efectivo y significativo el aprendizaje cuando se hace por descubrimiento. Ellos empiezan a leer y empiezan a descubrir esas respuestas a las preguntas que usted planteó. Ojo, usted tiene que tener bien claro que lo que está preguntando, las respuestas están aquí. No pregunte nada que no esté aquí. Muy bien, pero también hay otras maneras. Cuando estamos en la universidad dando clases, necesitamos hacer que los estudiantes hagan investigación educativa, porque ese es el aporte que ellos hacen a la sociedad y porque aprenden también a descubrir conocimiento a través de la investigación. Lo que tiene que hacer es lo siguiente: va a anotar una palabra que designe lo que usted quiere que ellos descubran. Estas palabras, yo he puesto 2. Yo voy a hacer esto. Ciencia y drogas. Es una palabra nada más. No estoy dando ningún tema. El tema lo van a construir ellos. Y entonces, ojo, yo estoy poniendo un ejemplo. Depende de la asignatura, ustedes esos son los temas que van a colocar aquí. Vamos a colocar un montón de papelitos. Ellos no van a saber cuáles son. Formamos equipos que no excedan las 4 personas. ¿Por qué esto? Porque si son 4 personas, es mucho más fácil que aprendan. A más gente hay, se distribuyen las actividades, pero no participa la mayoría, y lo que necesitamos es que participen. Más allá de la exposición del tema, yo necesito que todos se involucren y todos aprendan, y vamos a distribuir el trabajo. Ya tienen una palabra. De acá van a salir los pasos de la investigación educativa. ¿Y cuáles son esos? Los vas a ver a continuación en la pantalla. Recuerden que los pasos metodológicos deben seguirse tal como nosotros los enseñamos. Si usted desea plantear un método específico, yo le voy a dejar un link que lo va a encontrar en la cajita de descripción, un libro, voy a dejarle, de cómo se hace investigación educativa. Si usted tiene otro autor que a usted le guste más, bueno, hágalo con ese. En este caso, lo que es importante que el estudiante tenga es la base para su investigación es esta, drogas. Y luego, ¿cuál es su tema? Y va a definir un tema. Luego va a definir un problema que siempre implica una pregunta. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Así puede empezar el problema, el planteamiento del problema. Luego el objetivo, ¿qué es lo que va a investigar de ese problema? Después vamos a definir cómo va a ser el tipo de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Después de eso, debe plantearse la hipótesis. ¿Cómo vamos a resolver el problema que nos planteamos? Y aquí, por favor, somos nosotros los docentes los que debemos ir orientando las investigaciones y decirle que no puede plantearse un problema que no tenga solución. Por ejemplo, no, si no interviene el presidente, entonces acá no se resuelve nada, porque entonces no estamos haciendo una contribución a la sociedad. Tiene que ser un problema real que tenga una solución real o posible. En este caso, las drogas.
Si vamos a hablar de las drogas, no vamos a hablar cómo detener el narcotráfico, porque es algo que no podemos hacer, sino hablar de cómo los estudiantes pueden conocer los efectos. Y si el tema lo vamos haciendo cada vez más pequeñito, significa que ya estamos pensando en qué población se va a trabajar el tema. Y eso delimita o achica el tema y el problema que estamos trabajando. Al seleccionar la hipótesis, analizamos cuál va a ser la forma de recolectar datos y cómo vamos a analizar los datos. Finalmente vamos a entregar conclusiones y recomendaciones. Esto hace que las personas se hagan planteamientos teóricos, que busquen información, que se documenten y nunca entregue el mismo tema a dos grupos. ¿Por qué? Porque lo que estamos acá haciendo es que cada equipo traiga algo nuevo y fresco a la clase. Yo le recomiendo que usted planifique de manera que 3, 4, 5, 6, 7 contenidos puedan ir incluidos dentro de toda esta temática que usted va a desarrollar. Créame que se puede trabajar como proyecto. Vamos a fomentar la educación educativa. Nuevamente te dejo en pantalla para que veas los pasos de la investigación educativa, pasos sencillitos a desarrollar y recordarte que si todos los estudiantes desde los niveles más bajos hasta los superiores practican la investigación educativa, no vamos a tener problemas cuando nos toque hacer la tesis, o no vas a tener problemas cuando dejas a los chicos que investiguen, porque tienen bien claro cuáles son los pasos metodológicos para investigar un tema. Esto es fundamental en el conocimiento y en la apropiación de la realidad. Las personas que saben hacer investigación educativa siempre están preguntándose cosas y es lo que queremos que hagan los estudiantes. Que no den por sentado que todo lo que está en un libro es verdad, porque todo esto se puede cuestionar. ¿Y cómo? A través del método científico. Siguiendo estos pasitos que yo te estoy mostrando, se puede hacer. Te dejo también más información ahí en la caja de descripción abajo de este video relacionado con cada uno de los pasos y cómo hacerlo. ¿Tienes más dudas? Me lo dejas en la caja de comentarios si no te queda claro ninguno de estos, pero te recomiendo que leas el material antes de que me preguntes, porque seguro ahí vas a encontrar las respuestas. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos tratado de desarrollar diversas formas de enseñarle a los más pequeños o a los que no saben leer cómo enseñarles de manera sencilla, fácil, que puedan aprender. Uno de los métodos que hemos trabajado en este canal es la palabra generadora. Si no lo has visto, te voy a dejar el link para que lo revises. Esa es una forma de hacerlo. También he trabajado el enfoque comunicativo funcional de Emilia Ferreiro en este curso que tiene 20 videos y que sirve para enseñar a leer, y es uno de los que a mí personalmente me gusta y me es funcional. Ahora, hoy quiero enseñarte el método ecléctico. Resulta que, y ya lo he explicado en otros videos, los seres humanos no aprendemos de la misma manera. A unos les funciona un método y a otros no. Y la gente puede decirle, por ejemplo, que el método Filadelfia, que también te lo he enseñado, te dejo el link, es el mejor, pero a otros niños no les funciona. En ese caso, los profesores o los padres y madres de familia debemos optar por ir buscando el método que funciona para nuestros niños. No todos aprenden igual y en ese sentido, gracias a Dios, hay un montón de métodos de cual podemos echar mano y que aprendan a través de ellos. El método ecléctico es un sistema analítico y sintético. Algunos de ustedes ya están familiarizados con el hecho de que se enseña desde la palabra y otros enseñan desde la letra. Cuando se enseña desde la letra, lo primero que le enseñan al niño es el alfabeto. Todas esas letras, una a una. Eso es enseñar desde la particularidad o desde lo más pequeñito. Otros optan por enseñar desde la palabra completa, mamá, papá, el nombre propio, en fin. ¿Por qué se enseña de esta forma? Porque se parte de la idea que el ser humano, cuando aprende la lengua hablada o verbalizada, lo que aprende son palabras completas. Lo he explicado anteriormente. Los niños aprenden palabras como mamá, papá, agua, pan, y son palabras. Usted no le enseña a su hijo a hablar
enseñándole el abecedario. En ese sentido, es mucho más ideal enseñarle la palabra. Esta es la tesis que tienen los que enseñan a través de la palabra o el texto. Los que enseñan a través de la letra pretenden enseñar desde lo más finito, lo más chiquito que tiene la palabra hasta llegar a la palabra compuesta. Son dos formas de verlo, pero el método ecléctico agarra las dos y las fusiona. ¿Y qué hace? Bueno, lo primero que vamos a conseguirnos para trabajar el método ecléctico es un alfabeto. ¿Qué característica tiene que tener este alfabeto? El alfabeto para el método ecléctico debe tener la letra, una imagen que haga relación con la palabra. Si yo decidí trabajar iglesia, voy a poner la I, la fachada de una iglesia y la palabra iglesia. Nótese que está trabajando la letra, la imagen, que hay que vincularla con el entorno de la persona, y luego la palabra. Ahora te voy a mostrar cómo se hace trabajándolo con los chicos. Para poner en práctica el método ecléctico, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Las letras del alfabeto van a estar siempre disponibles. En este método podemos escribirlas en una cartulina grande para que estén a disposición visualmente, es decir, puede ser un cuadrito como este que te estoy mostrando ahora, o podemos utilizar una cartulina que sea grande y que esté a la vista del estudiante. Las letras se muestran en orden, tal como ves acá. La vamos a acompañar preferentemente de un dibujo. La letra y el dibujo que inicia generalmente con la letra que empieza la palabra. Es decir, el niño puede ver la letra, escuchar la letra, ver la letra en una palabra y comprender el significado de la palabra. Entonces, acá en esta tarjeta tenemos resumido exactamente lo que tenemos que hacer en el método ecléctico. Elefante, elefante. Cada una de las palabras es analizada para llegar a la sílaba. Entonces, cuando estamos trabajando con los estudiantes, siempre vamos a tomar en cuenta el pronunciar correctamente cada sílaba. Globos. Y luego vamos a hacer la separación de sílabas. Árbol. El hacer esa separación de sílabas y que pueda escucharlo el estudiante va a favorecer que trabajemos el método silábico. Por eso decíamos que el método ecléctico reúne prácticamente todos los otros métodos que se trabajan en cuanto a escritura y a lectura se refiere, pero también vamos a trabajar algo interesante y son los sonidos que tiene cada letra. Por ejemplo, la Z, vamos a hacer un zumbido como de abeja. Z, zanahoria, zanahoria. Z. Hacer ese sonido implica que enseñemos la conciencia fonológica de cada una de las letras. Entonces lo vamos a hacer con cada letra del abecedario. La N, sin incluirle la vocal. Cada una de las palabras es analizada para llegar a las sílabas. Se pueden hacer actividades de buscar sílabas iguales en diferentes palabras. Se enseña la sílaba, pero no como elemento aislado, fruto de la unión de letras, sino como una parte de la palabra. Za, pa, to. Y yo puedo buscar otras palabras que me ayuden. Por ejemplo, voy a tapar esta partecita y entonces solo queda pato. Y luego incluimos la sílaba za, zapato. Y así lo vamos a ir jugando con ellos. Así que a medida usted va aplicando el método ecléctico, va incluyendo palabras más largas, como el hecho de zanahoria o serpiente, agregándolas empezamos con las más palabras que son de estructura más pequeña, 2 sílabas, y vamos incrementándolas e ir jugando con ellos para separar diferentes sílabas de esta forma. Vamos a recordar que les vamos a mostrar a ellos, se muestran las palabras,
las letras y estamos jugando con el abecedario, la letra y con la imagen. La idea es que el estudiante se vea rodeado y estimulado de la letra, que es la particularidad, del texto completo, que es la palabra entera, y la imagen. Así que trabajamos asociación, pero también vamos a trabajar el fonema, enseñándole cómo se escucha el sonido de cada una de las letras. Finalmente, recordemos que el método ecléctico goza de mucha popularidad entre los docentes porque es un método que elimina la probabilidad de futuras dificultades porque integra las diferentes rutas de acceso a la lectoescritura, la léxica y la fonológica. Permite aprender sonidos y relacionarlos con letras y además engloba el significado. Te preguntarás cómo vamos a integrar la escritura en esto. Ya dijimos cómo se lee. Ahora vamos a decir cómo se trabaja la escritura. Vamos a darle tarjetas y lo hemos mencionado en el método ecléctico se necesita mucho material. Le vamos a dar una imagen, le vamos a dar la letra y vamos a utilizar también el alfabeto para ellos. Usted puede utilizar como docente escribir en la pizarra tortuga y pedirle que ellos transcriban el nombre de la tortuga. Entonces usted no va a usar imágenes allá al frente en la pizarra, sino que se lo va a poner a ellos en su cuadernito de trabajo y lo va a escribir usted en la pizarra y pide que ellos transcriban. También les pide que señalen en el alfabeto cuáles son las letras que se han utilizado para formar la palabra tortuga. Esa es una forma de hacer que ellos escriban. El método ecléctico permite que se adquiera la lectura y la escritura casi de manera simultánea. Vamos a trabajar. Ya viste cómo se puede trabajar. Ahora te voy a decir cuáles son las ventajas de usar este método. Ventajas: que puedes combinar diferentes materiales e ideas para que la trabajen los estudiantes y eso hace que se sientan motivados a aprender porque hay mucho material en su mesa para trabajar. La combinación del método sintético y analítico hace que los que están aprendiendo se vean involucrados en procesos de aprendizaje muy interesantes y por ahí puede despertarle la emoción y la curiosidad para aprender más. Desventajas: tienes que conseguir todo ese material y tenerlo disponible para cada uno de los estudiantes y eso se vuelve complejo considerando que nosotros en Latinoamérica generalmente no disponemos de gran cantidad de recursos, así que eso lo vuelve muy complejo. Otra de las desventajas es que no todas las personas pueden aprender utilizando como primer paso la letra. Entonces van a notar resistencia en algunas personas y hay que cambiar el método. Espero que te haya quedado claro. Si quedó alguna duda, te invito a que me la escribas acá abajo en las sugerencias. Generalmente trato de responder lo más rápido que puedo cuando mi trabajo y todos mis ocupaciones me lo permiten. Nos vamos a encontrar en el próximo video para seguir aprendiendo cómo enseñar a otros. La lectura en voz alta es una de las estrategias que los docentes utilizamos para verificar varias cosas, desde la velocidad en la lectura, comprensión y análisis de textos. Pero esta vez vamos a enseñarte por qué la lectura en voz alta debe ser uno de los recursos que debemos utilizar al menos una vez por semana en las clases. ¿Desde cuándo lo vamos a utilizar? Desde que los estudiantes saben leer hasta que salgan de la universidad. Es un recurso muy útil, incluso para tenerlo como estrategia de estudios. Las personas que tienen dificultades para memorizar, cuando van a presentar una prueba o van a hacer una presentación, es ideal que trabajen en voz alta. ¿Cómo se hace? Vamos a seleccionar un estudiante, el estudiante lee en voz alta para todos y luego preguntamos. Los demás han hecho lectura silenciosa. Esa es una de las estrategias. Cuando los estudiantes hacen lectura silenciosa pero están escuchando a alguien leer, hay un proceso de aprendizaje y procesos cognitivos interesantes que dan como resultado la memorización mucho más rápida que si yo les digo memorícense esta frase. Entonces,
lo vamos a utilizar y esa es una de las maneras. Otra de las maneras es lectura en voz alta con secuencia. Esto quiere decir que todos tenemos el mismo libro, el mismo texto y empieza a leer Arturo. Cuando yo digo el nombre de otra persona, esa persona le da continuidad hasta donde Arturo se quedó. Digo, Arturo, lee Arturo. Cecilia, lee Cecilia. Mónica, lee Mónica. Y ahí van de uno en uno hasta que todo el salón participa. Es una lectura silenciosa y en voz alta y donde todos participan. Esa es otra estrategia. Sugerirlo para trabajar la buena dicción es también funcional. Nosotros los docentes debemos practicar mucho la lectura en voz alta porque nos beneficia para mejorar la dicción y para estar preparados con los estudiantes, escucharnos si tenemos el volumen adecuado también. Como recomendación final, preparen los textos antes de indicar que se vayan a leer en voz alta. Toda persona que se equivoque en la lectura de una palabra, lo vamos a indicar que lo busquen en el diccionario, que aprendan, lo digan 5 veces para que mejoren su forma de expresarse. Recordemos, la práctica hace al maestro. Entre más leemos en voz alta, mejor dicción tenemos. Y es importante, tanto para los estudiantes como para los docentes, mejorar la dicción. Es parte de la formación profesional que todos tenemos que tener, sea cual sea la orientación que vayan a desarrollar en un futuro profesionalmente hablando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vamos a encontrar en el próximo video y recuerden que si quieren diploma, si están unidos al canal y son parte de la comunidad, lo van a tener. Si solamente estás suscrito, vas a seguir recibiendo el curso como hasta ahora. Nos encontramos en el próximo video. Chao.